Ahora hacemos paso a nuestra segunda conferencia de la profesora Ann Magent, profesora del Centro de Lectura de la Universidad de Stavanger, Noruega. Sus estudios se han enfocado en la literatura y en los medios de comunicación. Su principal interés de investigación se refiere al impacto del material y las características técnicas de la interfaz. Por ejemplo, papel frente a pantallas. En la lectura, en diferentes niveles, sensoromotor, ergonómico, visual, perceptual, cognitivo, emocional, de diferentes tipos de textos, lineal y no lineal, narrativo y expositivo y literario. Para diferentes propósitos, lectura de noticias, búsqueda de información, estudios y lectura por placer. Ann Magent nos presenta su conferencia, Perspectivas de la lectura en un mundo digitalizado. Welcome, Ann Magent. Thank you very much. Sound is okay, and I just started my presentation. It should be coming on fairly soon. Yes, thank you for the invitation. This is quite fascinating, and I'm very thankful and pleased to be meeting so many on the other side of the world. Hello, buenas todos. Muchas gracias. Estoy feliz de estar aquí. Pues la verdad me parece esto algo muy fascinante y estoy agradecido con ustedes por tenerme en este momento para poder compartir sobre las importancias de la lectura. I hope the presentation is coming on soon. I am sharing it, but it doesn't seem to. There you go. Yeah, great. So I want to start with something that may be obvious to everyone, but I do think in this field, which is so complex, and there are so many words for things that are not necessarily the same. So just reading and text. I'm going to start with a few terminological distinctions that I think are important. Me gustaría empezar con la pantalla que está, o la diapositiva que están viendo, porque hay muchas palabras que son diferentes en maneras muy particulares y son importantes entenderlas para nosotros poder comprender lo que estamos hablando cuando hablamos de lectura y digitación. There is talk about digital reading, and that may entail reading hypertexts with links, hypermedia consisting of different types of modalities, so audio, visual, textual, etc., interactivity and navigation, search skills, etc. And in that cluster of modalities and medialities, written texts may play just one part. Tenemos, por ejemplo, el término lectura digital, que puede significar hipertextos, hipermedia, interactividad, navegación en las redes sociales, en el internet, la habilidad de investigación, etc. Y todos estos son partes de un término más grande que es la lectura digital. And then you have my slice or my particular interest in this complex, which is the reading of single texts, so written and even linear texts on paper versus screens, and what difference does the substrate that I think also Miha mentioned make, so screens versus paper. Y después tenemos mi enfoque, mi parte, que es sobre la lectura de un solo texto sobre una superficie de un papel o sobre una superficie de una pantalla, como ha hablado un poco Miha. Esas pantallas pueden ser o computador, o portátil, o tabletas, etc. And I think this is a very important distinction because there are many signs now that the distinction and the difference in modality between written text and audio visuals is kind of just being marginalized or disappearing, or we're not, I think, sufficiently aware of those distinctions. Y esto es una distinción importante para hacer porque
a través del tiempo se ha marginalizado la diferencia entre las superficies en un papel y las superficies sobre formas más digitales como las pantallas y la conexión que tiene el texto con el audio. For instance, when we think of how we measure reading in national and international assessments, it's typically measured by having parts of written text and images, and even eventually moving images as part of how we say that we measure reading. So I think we are now at a time in research, as well as in the way we talk about and understand reading in general, that we really need to make a few distinctions in order to have a fruitful discussion. Para tomar como un ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo exámenes de lectura, no solamente se está teniendo en cuenta las letras como tal o el texto como tal, también se está añadiendo, por ejemplo, fotos y imágenes y hasta imágenes que están moviendo para la comprensión de lectura. Se están incluyendo todos esos diferentes aspectos y esto es algo importante para nosotros tener en cuenta. So what I will talk about, and my main research interest here, is what I'm calling then continuous reading or sequential reading of longer linear text on paper, and it could be in pocket books or hardcover books. It could be fiction or nonfiction, novels or short stories, and on various screens. So it can be Kindles, iPads, smartphones, or computers and tablets. Mi enfoque va a ser sobre la lectura continua de textos más largos y lineales sobre superficies de papel y de diferentes pantallas. Esto puede incluir nuevamente cosas como el Kindle, cosas como la pantalla de la computadora, el tablet y diferentes otras pantallas que se pueden utilizar para la lectura. So I'm interested in what difference the substrate makes. What difference does it make? And in fact, I'm particularly interested in what one of the viewers asked about, the materiality and how we hold the device and turn pages back and forth, for instance, when we read, say, a novel. Mi interés en particular es sobre la diferencia que hace la superficie. Uno de los participantes han preguntado sobre la importancia del material como tal, y eso es lo que me interesa, ver la diferencia entre los textos plasmados en diferentes superficies y eso cómo impacta al lector. And I think tangibility will be a keyword, or is a keyword for my research. Y una de las palabras claves de mi investigación es que sea tangible. So I will, I will not, because I think this, Pablo will talk about this later, comprehension of linear texts on paper and on screens. As you may be aware of, there have now been several meta-analyses on this topic, and I think you'll hear more about it later. Pablo va a estar hablando más sobre la metaanálisis de lo que se ha descubierto sobre la lectura. Entonces, pues, ustedes van a estar escuchando más sobre eso y eso no es tanto mi enfoque. Okay, so I want to turn now to the reading of fiction and books and mention a couple of studies that kind of emphasize what Miha has already talked about. Why does it matter to read long-form texts, and in this case, fiction? Ahora quiero enfocarme en la importancia de la lectura de libros de ficción. Miha habló un poco sobre la importancia de leer textos en forma larga y eso es lo que quiero enfocar. So there was a study published recently which found something that they call the fiction effect. Había un estudio que se ha hecho recientemente que se llama el efecto ficción.
They used data from, the PISA reading test, the international test, which is taken in almost all OECD countries. And they found that time spent reading fiction books is associated with higher scores on the PISA reading test. Han hecho estudios sobre el examen PISA que se usa en casi todos los países de la OCDE y han descubierto que hay una relación entre niveles más altos en el examen PISA y lectura de textos de forma larga. And this association was found only for that one category that they ask about in this test. They ask for how often the teenagers read fiction books, non-fiction books, magazines, news, or comics, but they found this association between frequency of reading and higher scores on the PISA reading test for fiction book reading only, for none of the other categories. Y han descubierto que hay una asociación entre estos niveles en el examen más alto y la forma de lectura de libros de ficción únicamente, pues le hicieron las preguntas a diferentes jóvenes sobre diferentes modos de lectura, por ejemplo, ficción, libros que son non-fiction, que no son de ficción, de diferentes cómicas, y han descubierto que solamente se ha asociado con libros de ficción. And the fact that this is found across almost all OECD countries, and it comprises then more than 295,000 teenagers, it is quite a strong and robust indication from research. Y lo interesante es que esta investigación ha demostrado esto a través de la mayoría de los países que son países de la OCDE, y más de 295,000 jóvenes fueron parte de la encuesta. And another study which kind of corroborates the same, underscoring the importance of long-form fiction reading that Miha also listed among his reasons, is a longitudinal study from Finland. Y otro estudio que también colabora a esta investigación que se hizo en los países OCDE es este estudio longitudinal que hicieron en Finlandia. And as you may know, Finland usually ranks on top on all of those international reading assessments, so it makes it particularly perhaps relevant. Y no sé si saben, pero Finlandia es uno de los países con el puntuaje más alto en los exámenes de PISA. Entonces, esto a través de los niveles 1 a 9. Entonces, pues, esta investigación y este resultado ha sido muy interesante. So the title of this study was Leisure Reading, but Not Any Kind, and Reading Comprehension Support Each Other, a longitudinal study across grades 1 and 9. El nombre de este estudio se llamaba Lectura de relajación y comprensión de lectura y cómo se apoyan en un estudio longitud de niveles 1 a 9. What they did is they studied more than 2,500 children from age 7 to 16, and they focused on their development of reading skills, fluency and reading comprehension, and frequency of reading various types of texts. So they had magazines, news, fiction books, and digital reading. Estudiaron más que 2.500 niños de las edades de 7 a 16 años y enfocaron en su desarrollo de la habilidad de lectura. Esto incluye fluidez y comprensión de lectura, y también la frecuencia que han leído diferentes tipos de textos. And if you remember from the fiction effect study that I mentioned before, magazines, news and fiction books and comics were the categories there. Here they included digital reading as one of their categories of reading. Y si se recuerdan del otro estudio que mencioné, los tipos de textos que estaban también investigando eran
revistas, noticias y cómicas, y en esta revista, en este estudio de Finlandia, perdón, incluyeron también lectura digital como una de las herramientas. And it's also worth noting then that digital reading typically entails reading shorter texts, and also the purpose of reading is to read in social, for social purposes, so social media typically. Y es importante entender que cuando incluyen la plataforma de lectura digital, están incluyendo los medios que utilizamos como las redes sociales y las páginas web, que incluyen textos que son más cortos. And what they found is that it was those who were, perhaps not surprisingly, the most frequent readers of fiction books. So fiction category and also the length mattered, had better reading comprehension. Y lo que descubrieron en este estudio fue que los chicos, los jóvenes que leen libros de ficción, y también es importante entender que fueron textos más largos, tenían los puntajes más altos en esta categoría. And also interesting and important, I think, is that they found a negative association between reading, the frequency of reading digital texts, so short digital texts, typically social media, and reading skills. También otro resultado que encontraron, que es importante resaltar, es que encontraron una asociación negativa entre la lectura de textos digitales y la habilidad de comprensión de lectura. So these were just kind of two perhaps parts of my reasons for why I think it's important to study empirically the effect of digitization on long-form reading. Estos dos estudios son dos partes que me han llegado para generar el interés de mi estudio de ver empíricamente cuáles son los impactos de la lectura digital y textos largos. So I'm going to quite quickly perhaps run through one experiment that I've done with some colleagues in France, where we've examined the reading of a short story in paper, in a pocketbook, and on a Kindle. Voy a rápidamente hablar sobre un estudio que yo hice con unos compañeros en Francia sobre la importancia de lectura en narrativas largas en una superficie de un libro impreso y también en la superficie de un Kindle. We used Kindle because, as you may know, there is a difference between the screen of a Kindle, which doesn't emit light, it just reflects light. So it's supposed to be visually closer to reading on paper than, for instance, a computer screen or an iPad screen, which emits light and may cause eye strain. La razón que usamos el Kindle como el medio digital para este estudio fue porque el Kindle no emite su propia luz. Es una herramienta o es un dispositivo que reflexiona la luz, pero no lo emite, entonces eso no causa estreñimiento en los ojos. And also we wanted to do an experiment where they really read a very long text. Reading experiments typically use shorter texts. So I think this is one of the reading experiments comparing paper and screen reading using one of the longest texts so far. The text was 28 pages long. Y también en esta investigación queríamos usar un texto más largo. Típicamente los experimentos que hacen de comprensión de lectura son más cortos. Son formas más cortas, pero esta es 28 páginas. Este experimento fue de 28 páginas y fue en un texto, el texto fue en un libro actual y en esa diapositiva del Kindle. And this was also because we were particularly interested in the way in which you hold and navigate, turn the pages on a print pocketbook, so they read in a real pocketbook versus on a Kindle. Y la razón que hicimos esto es porque queríamos ver la importancia de
el material de poder navegar, por ejemplo, un libro de bolsillo, la cual se usó, y un Kindle. ¿Qué diferencia tendría esa capacidad de navegar? So we had 50 participants. They read a real short story. It was written by an author, kind of a mystery story. And they read it, you see the pictures here. They read it on a Kindle, or they read it in a real pocketbook that we had made for the experiment. Los participantes fueron 50 participantes, leyeron un libro actual de un autor real que se llama Dos de los más mortales, y en una forma fue en el libro de bolsillo y en la otra forma fue en el Kindle. These are the measures that we used. We assessed the reading time. How much time did they take to read the text, the 28 pages? Also, we measured how much time they think they read the texts, and we asked participants to estimate how many pages they think the text was. We stripped the text of page numbers and any indication of length. Las medidas que usamos para el examen era el tiempo de lectura, y también utilizamos el tiempo que los participantes pensaron que tomaron durante esa lectura, y también las páginas de la lectura y cuántas páginas creían que los participantes habían leído. Ahora, nosotros habíamos quitado cualquier numeración de páginas y cualquier cosa que puede demostrar que ellos sepan cuántas páginas han leído. We also asked them about engagement and immersion. How involved did they feel that they were in the story by using a so-called narrative engagement scale? También le preguntamos sobre su participación con la narrativa usando una herramienta que se llama la escala de participación de narrativa. We asked about we tested their comprehension, and we tested how well they could recall details of the text, different categories of questions, testing their recall. También medimos su comprensión del texto y su memorización de los hechos del texto. So the categories of factual recall questions were questions about place or geographical locations, or geographical place, sorry, and then locations in the story, characters in the story, particular objects, and then questions about time and temporality. Para medir la memorización de los hechos, preguntamos cosas sobre los lugares, la geografía, los lugares, ubicaciones, incluyendo cosas como casas o cabañas, los personajes que encontraron en el libro, objetos y tiempos y temporalidades. Then we asked them to place events in the correct third of the text. We divided the text in three chunks, pages 1 to 8, pages 9 to 18, and pages 90 to 28, and then asked participants to say in which of those three parts of the text something occurred. Partimos la lectura en 3 pedazos. Páginas 1 a 8 fue el primer pedazo, 9 a 18 el segundo pedazo y 19 a 28 el tercer pedazo. Y le hicimos la pregunta al lector a dónde creían que pasaba cualquier evento que estuvo en la pregunta, a dónde pensaban que pasó ese evento basado en el texto. And then we had something called a plot reconstruction task, where we had selected 14 key events in the story, and then we put them in a shuffled order in front of the participant on laminated pieces of cardboard, and we asked the participant to order them in the correct order. Y hicimos una prueba que se llama la reconstrucción del argumento. Cogimos 14 partes claves, eventos que pasaron en la lectura, y lo ordenamos aleatoriamente, y ellos tenían que decidir a dónde había pasado cualquier parte de la lectura.
So shortly, on many of those measures we found no difference. No difference in reading time, no difference in page numbers, no difference in reading comprehension, no difference in engagement. Yeah. Para resumir los resultados, pues en fin no encontramos mucha diferencia. No había mucha diferencia en el tiempo de lectura de lo que era lo actual y lo que ellos habían estimado, en el número de páginas que ellos pensaban que habían leído y el número actual que leyeron, en su comprensión de lectura y en su participación con la narrativa. But we found the differences that we found were all in the same related to the same aspect of reading. We found in the text test there was a tendency towards those who had read on paper to be more correct in placing the events for the first third of the text they had read. Pero sí hubo una diferencia en la pregunta de dónde está el texto, la que dividimos en 3 partes. Descubrimos que los que leyeron en libros actuales, en el libro de bolsillo, pudieron ubicar mejor el texto en la tercera parte de lo que estaban leyendo. And then for the factual recall questions, where we had the different categories of questions, there was no difference overall, but there was a difference when we looked at the categories, the specific categories. And in one of the categories, there was a difference. Y sobre la última parte del examen, que era la memorización de los hechos, encontramos que en total no había mucha diferencia, pero cuando lo dividimos por categorías, sí había una categoría que había una diferencia significativa. And this difference between the groups in favor of the paper readers, those who had read on the print pocketbook, they were better at answering correctly the questions that had to do with time, temporality, chronology, order. Y encontramos que los jóvenes que habían leído en el libro de bolsillo tuvieron mejor respuesta en lo que se trataba del tiempo y la temporalidad entre los diferentes eventos en la historia. So these are, for example, the questions could be, what is the time lapse? How much time lapse is between one event and another event? Por ejemplo, una de las preguntas pudiera haber sido, ¿cuál es el lapso de tiempo entre un evento y otro evento? Or it could be for how long some event lasted, or when some event occurred in the story. O podía ser cuánto tiempo duró un evento o cuándo ocurrió un evento en la narrativa. But the main difference, the clearest difference we found between the two groups, again in favor of paper, was when they were asked to sort the events in the correct order. Pero la diferencia más grande que encontramos entre los participantes, y otra vez esto fue para los que leyeron en papel actual, fue en cómo están ordenando los eventos, los diferentes eventos que ocurrieron en una orden específica. So this shows how far away from the correct order, which would be 0 in this figure here, were they when they were asked to place these events correctly. And you see that the Kindle readers are further away from the correct order than the paper readers. En esta gráfica pueden notar que la distancia entre qué cercano estuvieron de el orden correcto de los eventos. En este caso 0 sería lo más correcto, y pueden notar que los que leyeron sobre papel estuvieron más cerca en poner el orden correcto que los que leyeron sobre un Kindle. So this we think is interesting because the text that we used it was kind of
genre typical mystery story, very plot based, and we then found that on all the measures that were related to chronology and temporality, print readers performed better than the Kindle readers. Y estos resultados nos dejó sacar algunas conclusiones, que eran que las medidas que se relacionaban con la cronología o la temporalidad era mejor o les fue mejor a los que leyeron en impreso, en el libro de bolsillo, que en el Kindle. So the paper readers had better recall of the temporal relations between events, and they had a more correct reconstruction of the plot of the story. Los que leyeron sobre papel tuvieron mejor memorización de los hechos y memorización de las relaciones en cuanto a los tiempos de los diferentes eventos y también en la reconstrucción del argumento de la historia. So this relates to a dimension of the print versus screen reading that I think we really need to study and do more research on. The role of the substrate and the role of how we use our fingers and hands and the tangibility and the sensory motor qualities of paper versus screens. Y esto se relaciona mucho a mi pregunta de investigación sobre la importancia del material que usamos y las cualidades que tiene el papel para la comprensión y la habilidad de tener mejor procesos cognitivos para el lector. Because it also, of course, this is not only relevant when we read something, when we read fiction. It may perhaps be even more important when we read for study, for instance. We can't hear you, Anne. Your microphone. Really? You can hear me now? No? No sound? I'm gonna... Now? Danos un segundo para solucionar un problema técnico que está. You don't hear me? I hear... No? It's not... Disculpan. And go ahead, you please. can hear me now? Okay, good. Yeah. So I was saying that this, the fact that based on our findings, we can say that it seems that the sensory motor assessment of the substrate, so the physical support that paper gives, different from screens, seems to be related to aspects of cognitive processing when reading. Estaba diciendo que hemos logrado encontrar que a través de esta evaluación que la función sensomotora que tiene las diferentes superficies se relaciona con los aspectos del proceso cognitivo. And this is, of course, something which is not only relevant when we read fiction or stories, it may in fact be even more relevant and important when we read longer texts for study, for instance. Y esto no es solamente relacionado con cuando estamos leyendo historias de ficción, pero cuando estamos leyendo cualquier tipo de texto más largo. And that brings me over to another interest of mine, and perhaps an interest, perhaps something that interests the audience more generally, reading in higher education, study reading. Y eso me trae a otra área que me interesa conocer más, que es la lectura y la comprensión de lectura cuando estamos hablando de textos académicos en educación superior. You may know there's a lot of research on this topic, but one very a large empirical study which looked at academic reading format preferences and behaviors of more than 10,000 university students from 21 countries was published in 2018.
En 2018 se publicó una investigación muy importante que miró a el comportamiento y las preferencias de más que 10,000 diferentes estudiantes universitarios de más de 21 diferentes países. And what they found, so they asked about preference for print or paper or screen for study reading. And they found that overall 78% of those participants prefer print for study reading. 82% said that they focus best with print, and 72% said that they feel that they remember the content best when they read on paper. Y para resaltar lo que encontraron en este estudio, el 78% de los participantes del estudio dijeron que preferían texto impreso cuando estaban estudiando. El 82% respondieron que se enfocaban mejor cuando el texto estaba impreso y el 72% mencionaron que le tenían mejor recuerdo o memorizaban mejor cuando el texto estaba impreso. So we did a small study. I did together with Naomi Barron in the US. We wanted to do a small-scale exploratory study on the faculty, the university professors, their assignment of study reading and their perception about their students' reading and whether it had changed during the last 10 years due to digitization. Entonces yo hice un estudio investigatorio con Naomi Barron de la Universidad Americana de Washington, D.C., a donde estábamos mirando las asignaturas de textos en educación superior. And yeah, the article will be coming out soon. It's called Doing the Reading, the Decline of Long Form in Higher Education. Y este artículo va a estar publicado pronto y se llama la disminución de la forma larga en la educación superior. So I'm just very quickly jumping to some of the findings here of faculty perception. So the university professors' perception on the use of technology, the use of digital technology in their pedagogy. Rápidamente voy a resaltar algunos de los encuentros que hemos tenido a través de esta investigación, y una es la percepción de la facultad a través de la tecnología pedagógica. Among the positives that were mentioned, what are the positives about using digital technologies for students? And they mentioned easy access, for instance, to primary sources in history and art. Cuando se trata de la perspectiva de la facultad, algunas positivas que mencionaron fue el acceso fácil que tienen los estudiantes para ingresar a diferentes información, por ejemplo, como la historia, los textos principales de historia o de arte. And there was also an impression among the professors that technology in some instances supports learners, that there is a motivational issue here, that students may be more motivated with digital technologies. Y también había unos miembros de la facultad que expresaron que hay un aspecto de motivación para los que están aprendiendo a través de las plataformas tecnológicas. However, the list of negatives was longer, and among those that several professors listed was that they clearly have an impression that students read more and they retain better with print than with digital sources. Pero es importante notar que la lista de los negativos fue más largo. Una de ellas es que las facultades pudieron notar que los estudiantes, cuando tenían formas impresas en vez de digitales, leían más y retenían más.
And not surprisingly, the distraction issue was mentioned. That it interrupts the long reads, and it also primes students to want to read shorter texts. Y otro punto que se notó para lo negativo es que las distracciones que tuvieron los estudiantes cuando estaban en plataformas digitales, pues se interrumpieron más cuando estaban leyendo textos largos y los estudiantes se habían acostumbrado a leer textos más cortos. Sorry. We interviewed literature professors in comparative literature departments, and they highlighted that digital technologies have a negative effect on focus and concentration, and it's difficult, and it's becoming increasingly difficult to do the kind of reading that they talked about as the reading which has substance, for instance, reading complex literary works. Y por fin notaron que también las tecnologías digitales tuvieron un impacto negativo en el enfoque y en la concentración de los estudiantes, que los estudiantes tenían dificultad con los tipos de lecturas que se llaman textos literarios complejos y son textos que tienen lo que se llama substancia. So a two-sentence sum up of our small exploratory study in Norway and in the US would be that long-form reading assignments in higher education and in particular the humanities departments, those assignments are declining, and partly in response to students not doing the reading. Entonces, para resumir los encuentros en 2 oraciones, encontramos que las asignaturas de texto largo en las educaciones superiores están disminuyendo. Y esto es en parte porque los estudiantes no están respondiendo y no están cumpliendo con esas lecturas. And the second one is that technology can expand access to written materials and other valuable resources, for instance, in history and arts classes, but it also can undermine sustained concentration and in-depth engagement with texts. Y el segundo punto es que la tecnología puede expandir el acceso a diferentes materiales escritos y otros recursos valuosos, pero también no está poniendo como importancia la concentración sostenida y la profundidad de participación con los textos. So this is my last slide. Reading is becoming increasingly diverse, and this is just some of the terms that we now use for the different types of reading that we're doing today. Bueno, este es el último punto que quiero hacer y es que las lecturas están cada vez más diversas. Aquí son un poco de los diferentes términos que usamos para las diferentes maneras de lectura que hacemos hoy en día. So I will stress that reading is becoming diverse, and it's just going to continue to become even more diverse as technologies evolve, and we need all these different types of reading, but we need to be mindful of which medium and which substrate best accommodates which types of reading. Entonces me gustaría estresar que la diversidad de la lectura va a seguir pasando mientras que más medios tecnológicos empiezan a salir y más diapositivas tecnológicas van saliendo. Pero deberíamos tener en cuenta qué es el propósito que queremos cumplir cuando estamos haciendo la lectura y cuál medio es la mejor para cumplir ese propósito. And perhaps most important, in my view, is that we should pay particular attention to, as scholars and as well as educationalists and pedagogues, to preserving and nurturing long-form deep reading in education and in leisure. Thank you for the attention. Y quiero resumir por decir que nosotros como pedagógicos, como profesores, como lectores, deberíamos poner atención particular en la perseverancia y en nutrir
formas de texto que son más profundas y textos que son más largos en lo que es lo académico y también la lectura para placer. Muchas gracias por su tiempo. Bueno, muchas gracias, Anne, Megan, gracias, Mark. Ahora le damos la bienvenida a Ana Angeli Perdomo, que nos acompaña de la Universidad Nacional, sede Palmira, con la siguiente pregunta. No sé si lo va a decir ella o lo leo yo. ¿Me confirman, por favor? Diana, te escuchamos. Bienvenida. Muy buenos días. Muchas gracias a Anne por toda la información que nos ha suministrado el día de hoy. Muy interesante todos los estudios. Mi pregunta, desde la Universidad Nacional, sede Palmira, desde nuestra biblioteca como equipo, pues es una gran preocupación y nos interesaría saber usted cómo considera que los libros en este paso gigante que están dando al texto digital, entonces van a continuar en caída en el momento de la lección. Muchas gracias. Anne, I'd like to begin by thanking you for your presentation and for the studies that you showed us. I'm speaking to you from the National University, the branch that is in the city of Palmira. And my question is regarding the aspect of physical books. Do you consider that physical books, in this giant leap that we've had to digital text, will continue to decline? It has declined already, and universities are no longer providing physical books for study in schools in Norway. Students are they are left with digital resources only, but it depends on. Fiction and leisure reading is one kind of part of the discussion, whereas academic reading is another, and there are many other distinctions and nuances in between those. So in some areas it is declining and will continue to decline, I'm sure, but it's a difficult question. Perhaps Miha knows more. He knows about the publishing side of things. In some respects, I guess printed books and bestsellers, they have seen an increase, but academic books have seen a decline. Es una pregunta un poco difícil para responder, pero como se puede notar, pues a través del tiempo se ha disminuido los textos que son impresos. Por ejemplo, estudiantes en Norway ya no están recibiendo textos impresos, ya no reciben ese tipo, sino todo es digital. Y hay una diferencia entre cuando son libros de ficción, cuando es lectura de placer, y cuando son libros, digamos, más académicos. En lo académico sí se ha notado una gran diferencia, una gran disminución en lo que se publica en forma impresa o digital. Muchas gracias. Thank you very much.